Morelia. Y nos vestimos de gala con un invitado, el primero de muchos, si Dios quiere, que vamos a traer al canal también para que pueda compartir sus experiencias, para que pueda compartir su sabiduría con ustedes. Me refiero al chef Juan Carlos Montaño, gran amigo y un excelentísimo chef. Hoy vamos a hacer rosca de reyes. Nos vemos para la elaboración. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal de Cocinado. Para la masa de la rosca vamos a necesitar harina, levadura seca, la ralladura de algún cítrico, hoy usamos naranja, vainilla, sal, leche, mantequilla, azúcar, huevo y los niños Dios de plástico. Bueno, vamos a empezar con la parte de la masa. Les voy a explicar un poquito cómo vamos a dividir los ingredientes para que sepamos cómo los vamos a ir agregando a nuestra receta. La receta nos pide harina, nos pide sal, esos dos ingredientes los vamos a mezclar. Siempre es muy importante que la sal vaya bien distribuida con la harina cuando vayamos a tener presencia de levadura. No nos va a alcanzar a matar la levadura, pero sí nos puede frenar un poco la fermentación. Entonces lo primero que vamos a hacer es, si ustedes lo van a hacer en batidora como yo, lo vamos a ir colocando acá en la batidora. Si no lo fueran a hacer en batidora, lo pueden hacer en un bowl de un buen tamaño, ¿sí? Que les alcance a caber unos 4 o 5 litros de capacidad, más o menos. Entonces empezamos con harina y con la sal. Esos dos ingredientes los vamos a ir teniendo acá nosotros listos y les voy a explicar con qué vamos a seguir. Ok, a continuación vamos a ver cómo vamos a activar nuestra levadura. Nosotros tenemos la levadura acá deshidratada, tenemos azúcar y tenemos el líquido que vamos a utilizar hoy es leche. Bueno, aparte de lo del huevo, pero principalmente la leche. Entonces vamos a aprovechar, vamos a cambiarnos para acá, vamos a juntar la levadura, vamos a mezclar la leche y lo vamos a empezar a mezclar para que la levadura se empiece a disolver primero, ¿sí? O sea, primero necesitamos que empiece a tomar líquido, que empiece a perder esa consistencia de estar seco a tener ya una consistencia más pastosa. La leche nos va a ayudar muy bien para hacerlo. Aquí le vamos a agregar una parte del azúcar que nos pide la receta. Vamos a agregar aquí en forma de lluvia aproximadamente unas 2 o 3 cucharadas y dejamos aquí por un lado el resto del azúcar. Estos 3 ingredientes los vamos a dejar momentáneamente a que se termine de disolver la levadura y que se empiece a activar esa levadura con ayuda del azúcar que tenemos acá. Entonces vamos a dejar aquí, dinos. Es interesante, Juan Carlos, poder observar cómo la levadura ya va generando esas burbujitas. Acá, si quieren, son literalmente que ya empieza, justo como dice Jorge, a liberar ese gasecito, la levadura que tenemos presente. Y chef, ¿cuánto tiempo vamos a dejar fermentar la levadura? Va a depender del lugar en el que estemos, pero básicamente con 5 o 10 minutos normalmente sería tiempo suficiente de que la levadura ya se está activando, sobre todo porque después vamos a darle un reposo general a la masa. Digamos que es como un pre-fermentito ahí como para acelerar un poco más la cuestión de la levadura en nuestra masa, porque tenemos una masa que tiene mucho contenido de mantequilla. Y necesita fuerza para poder levantarla. Normalmente cuando dices, cuando el chef dice, depende de dónde estemos, es por las condiciones, el clima, temperatura, sí, porque la levadura, recordemos que es un microorganismo. Sí, tal cual, y mientras más cálido esté, más rápido va a ser. Si estamos en un lugar muy frío, que ahorita, bueno, en diciembre, aquí en México y en el mundo, no en todos los lugares estamos a la misma temperatura, entonces cambia bastante. Depende del hemisferio. Exactamente. O la hora en la que lo estamos preparando, ¿no? Hoy nosotros acá estamos en un clima
bastante agradable, templado, pero está, digamos, un poquito fresco también. Bueno, ¿y qué continúa, chef? Ya tenemos activada la levadura, ya tenemos los sólidos en la batidora. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar acá con nuestra batidora. Lo que vamos a hacer es prenderlo a prácticamente la velocidad más baja para que se vaya mezclando. Recordemos, acá tenemos harina y sal, ¿sí? Para que vaya quedando distribuida. Claro. El gancho es el que estamos usando. El gancho es el que estamos usando. De hecho, miren, a mí me gustaría enseñarles el aditamento. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, en este bowl, vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos que pueda llevar nuestra receta. Vamos a agregar el azúcar, y muchos van a decir, bueno, eso no es líquido, pero realmente cuando lo agregamos en nuestra receta se convierte en un ingrediente líquido, ¿no? Entonces nos aporta humedad, exactamente, se disuelve, se hace más, digamos, más extenso el líquido y nos aporta bastante humedad en la receta. No solamente es una cuestión de sabor. Y en definitiva es el sustrato, es lo que come la levadura precisamente, los azúcares simples. Tal cual. Entonces nosotros vamos a tener acá, tenemos levadura, la leche, ya tenemos la cantidad total de azúcar, vamos a agregar la vainilla, vamos a agregar de una vez aquí la ralladura de la naranja. Acuérdense que puede ser de cualquier cítrico que ustedes tengan a mano. Aquí en México y sobre todo en la región que nosotros vivimos, aquí en Michoacán, regularmente la rosca tiene este sabor característico a naranja. Continuamos agregando el huevo de a uno a uno, más o menos, vamos a irlo distribuyendo acá. Y con esto lo que vamos a lograr es que en un solo bowl tenemos todos los ingredientes líquidos que van a ir en nuestra receta. Realmente ya lo único que estamos dejando aparte es la mantequilla, que es el elemento de grasa que vamos a tener en nuestra masa. Y los niños. Cuéntanos un poquito, Jorge, de la historia con esos niños, en lo que yo voy disolviendo esto. Sí, Juan Carlos, realmente para muchos suscriptores que no conocen esta preparación, va a decir, bueno, ¿y qué hacen unos muñequitos, unos niños de plástico en una rosca? ¿Qué puede pasar? O sea, no puedo tumbar un diente, lo puedo tragar, ¿sí? Incluso quiero decirles que también, estos son de plástico, pero también se pueden usar de porcelana, sí, ¿verdad, Juan Carlos? Imagínate morder un muñequito de porcelana, sí, ¿no? Realmente, sin embargo, esto tiene un significado muy profundo, un significado muy tradicional, que es muy peculiar también, que se ubica en los tiempos de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de, al nacer Jesús, antes de cumplir los 2 años, Herodes, el rey Herodes, se entera que había nacido el Mesías del pueblo judío. Por lo tanto, él persiguió a todos los niños del reino para matarlos, realmente por el tema del peligro que él veía en este niño que había nacido. Sin embargo, María y José, los padres de Jesús, los padres terrenales de Jesús, bueno, lo esconden. Y este es el significado de esconder el niño en la rosca. Que salga ahí adentro del pan. Al final, eso que mencionaba Jorge, que puedas salir y que te puedas morder, o sea, morderlo así o querértelo tragar. La realidad es que siempre, como la costumbre es tan fuerte, corta cada quien su pedazo de rosca, que ahorita van a ver la forma, literal es un roscón. Lo que hace toda la gente es buscar justamente si le salió la bendición de que tengas el sí, normalmente no lo muerdes así, sino buscas, porque además todos tenemos que ver si le tocó la rosca. Exactamente. El niño de la rosca. Vamos a ir, Jorge, entonces agregando acá nuestros elementos líquidos a la preparación, mientras que nos sigues contando del tema de cuántos ponemos, para qué y demás, ¿no? ¿Cuál es la costumbre de qué pasa cuando a alguien le sale un niño? Entonces nosotros acá en forma de hilo vamos agregando a nuestra batidora los líquidos. ¿Y qué repercusión tiene, por supuesto, encontrarte el niño? Porque la tradición mexicana nos habla precisamente de que las personas que se encuentren el niño Jesús dentro de la rosca, entonces les toca hacer o comprar o invitar a todos los presentes, que bueno, es reuniones familiares, reuniones entre amigos, eventos sociales, compañeros de trabajo. Aquí en el colegio hemos hecho compartido muchas roscas. Entonces le toca a esa persona hacer los tamales que se van a consumir en otro día especial para la religión católica, el 2 de febrero, precisamente el día de la candela.
agregar de poco a poco la mantequilla. Ya nuestra masa está, digamos que tomando consistencia, ya se unieron todos los ingredientes líquidos. Exactamente. Y tenemos acá la mantequilla en forma de cubos. Entonces vamos a ir agregando de poco a poco la mantequilla para que la masa termine de tomar su forma como tal. Si la echamos toda de golpe, como que se forma una pasta. Exactamente, y se cuesta más trabajo que se unifique. Sobre todo cuando se hace a mano. Exacto, sí, acá tenemos la ventaja de que lo estamos haciendo en máquina y es más fácil, digamos, que se vaya integrando todo, pero si no perfecto lo vamos haciendo a mano, ¿sí? Sin ningún problema. Hablando de forma, la forma que tradicional tiene la rosca obviamente es una forma de roscón, es una forma ovalada. A veces en algunas, de hecho la forma original es más bien redonda. Esto tiene un significado y un porqué. Estamos hablando de lo infinito. Tanto el círculo como el óvalo tienen formas infinitas, no tienen un principio o un fin definido, y esto significa precisamente el amor a Dios, que no tiene ni principio ni fin. El chef Juan Carlos nos decía que esta es una masa muy parecida a la masa brioche, y efectivamente es en Francia donde encontramos el origen de la rosca de Reyes. Cuando en las fiestas se reunían los familiares, amigos, a partir estos panes, estos roscones de celebración, escondían habas dentro de la rosca. Estas habas, y esto era para determinar quién era el rey de la fiesta. Por eso tenemos a veces en muchos lados de Latinoamérica y del mundo la expresión, ¿no? Eres el rey de la fiesta, precisamente porque así se determinaba. Al principio, en la tradición francesa, la forma redondeada, la forma de rosca evocaba a la corona de los reyes, a la corona del rey de la fiesta. Exactamente por esto tiene esta forma primaria, ¿no? de la elaboración. Otro elemento importante e interesante de esta tradición es que evoca un momento importantísimo en la religión cristiana, que es precisamente la Epifanía. En la Epifanía es cuando se aparecen de todos los lugares del mundo los tres reyes magos, que fueron a ver precisamente el nacimiento del niño Jesús en el pesebre. Esto se fue tomando y fue teniendo esta connotación religiosa y se fue incorporando a la tradición del Día de Reyes, a hacer estos roscones. Como bien decía el chef, estas masas con esta cantidad de grasa es muy suave, ¿no, Juan Carlos? Muy húmeda. Muy esponjoso, muy aromático. Otro significado que encontramos en la rosca de Reyes es precisamente los dulces, las confituras que tienen encima, que representan las joyas de las coronas. Sea como sea, o cualquiera de las dos tradiciones, es un pan exquisito, Juan Carlos, ¿sí? Tú nos vas a dar fe de ello. Ojalá la puedan hacer para que todos la podamos probar. Sí, estamos haciendo la receta realmente, Juan Carlos, muy tradicional, muy mexicana, sin mayores variantes personales, sí, por así decirlo. Muy sencillo, porque existen muchas variantes, podemos hacerlo con masa madre, con muchas cuestiones rellenas, abiertas y con cremas y frutas y todo, pero realmente respetando un poquito. Claro, la tradición. Acá nosotros, Jorge, realmente ya nuestra masa ya tomó la consistencia que queríamos. Listo. Yo les quiero enseñar acá la consistencia que quedó, y me acerqué a un bowl grande. Más o menos este bowl es el que hubieran necesitado si lo estuvieran haciendo ustedes a mano, y en ese mismo bowl. Claro, para no hacer tiradero. Claro, para no hacer tiradero y ahí mismo estar haciendo el amasado. Vean cómo la masa toma una consistencia súper maleable, realmente no se pega en nuestras manos, queda totalmente lisa. Entonces yo lo único que voy a hacer acá poquito para verlo. Sí, si quieren lo podemos jalar un poco la masa, y aprovecho yo el estirarlo para hacer el bollito en el que lo vamos a mandar a fermentar. Perfecto. Pero vean realmente la fuerza que debe tomar. Solamente como recomendaciones, si ustedes lo van a hacer a mano,
No se me vayan a empezar a desesperar en el agregado de la mantequilla. Al principio se empieza a pegar un poquito, pero rápido empieza a tomar consistencia. Por eso otra vez. se pone poco a poco, ¿no? Exactamente, Sí. por eso agregarla poco a poco. Si ustedes lo van a hacer a mano, además se pueden ayudar con que la mantequilla esté fría, que no esté a temperatura ambiente, y entonces eso va a ayudar a que no se haga tan pegajosa la masa. Pero mira cómo con manipularla súper poquito a la hora de querer hacer el bollo, vean qué lisa queda de la parte de arriba. Es el gluten, ¿no? Exactamente, ese desarrollo de gluten que hicimos en la, que bueno, acá lo hicimos en la batidora porque lo podríamos haber hecho a mano totalmente. Yo lo voy a colocar aquí. Incluso, Juan Carlos, hay técnicas que con mucha paciencia vas doblando. Haciendo dobleces en lugar de ir la preparación. Exactamente. Acá ahorita lo van a poder ver cómo se le ven apenas unas pequeñas burbujitas. Son pequeñas burbujas de aire, Jorge, que están ahí como atrapadas, que nos le van a dar oxígeno a la levadura y eso va a permitir que esto crezca. Esta masa más o menos tenemos que esperarnos a que esté de este tamaño. Dobla su volumen. Más o menos va a doblar su volumen. Ahora, ¿cómo lo vamos a dejar fermentar? Tenemos varias maneras. Hay gente que tiene espacios propicios para ellos en casa, hay gente que no. A mí disculpe que te interrumpa. Para ver una de estas maneras, los invito a ver nuestro pan de muerto, el video del pan de muerto, que tenemos una forma muy casera. Juan Carlos, explícanos un poquito más. ¿Existen más formas caseras? Existen muchas formas caseras, pero principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que necesitamos que pase o qué necesitamos propiciarle a la levadura. La levadura, lo ideal es que tenga un clima húmedo y que esté cálido para poderse desarrollar. Entonces, eso lo podemos hacer de varias maneras. Sé que tú lo hiciste como un baño María dentro de un horno. Esa es una opción muy fácil que todo el mundo de todas maneras necesita un horno para hacer esta preparación. Otra cuestión puede ser arriba de los refris. Normalmente los refris tienen una temperatura cálida en la parte de arriba, entonces lo único que tenemos que hacer es tal cual. Entonces lo único que necesitamos hacer es proteger nuestra masa. Eso lo podemos hacer con un plástico, con una bolsa en la parte de arriba, lo podemos hacer con un paño. Idealmente que el paño esté húmedo y entonces cubrimos nuestra preparación, ¿sí? Y lo dejamos fermentar. Ahora volvemos otra vez al tema de los tiempos, ¿no? No podemos dar un tiempo exacto de fermentación, va a variar dependiendo del lugar en el que tú estés. Como decía, las condiciones. Pero, exactamente. Pero lo importante es que veamos el crecimiento ese del duplicar su tamaño. Aproximadamente va a tardar entre media hora y una hora, más o menos, el tiempo de fermentación. Y pues bueno, vamos a esperar ese tiempo más claro. Tiene mucha grasa, entonces le va a costar un poquito de trabajo crecer. Una masa sin grasa, pues sería mucho más rápido. Exactamente. Entonces nosotros la vamos a dejar fermentar y a continuación vamos a volver para que ustedes vean el armado de nuestra rosca y cómo vamos a agregar a los niños en nuestra preparación. Entonces, amigos, nos vemos en una hora. Es la hora del armado. La hora del armado. Ya más o menos pasó aproximadamente una hora, como les habíamos dicho, de fermentación. Y vamos nosotros a armar la rosca. Ahora, Jorge, platicábamos justo entre nosotros que hay diferentes maneras de armar esta preparación. Una de ellas, y que todos ustedes se podrán imaginar, es haciendo como si fuéramos a hacer una dona, que es marcando el centro de nuestra masa y estirándolo poco a poco. A mí, por cuestión de estética, me gusta más hacer un rectángulo, que es como lo vamos a hacer ahora. Vean cómo a la hora de estar estirando nuestra masa vamos ponchando la preparación. Aquí entonces justo vamos sacando todo el aire de nuestra preparación y lo vamos a bajar a la mesa. Entonces aquí nos deshacemos de ese bowl. Antes de colocarlo en la mesa vamos a colocar un poquito de harina. Es importante que sea poco, solo para que no se vaya a pegar. No queremos tampoco que la masa se nos llene de harina extra, por así decirlo. Exactamente, nos quedaría un pan más duro. Entonces solamente floreamos un poquito de harina sobre la mesada. Vamos a colocar nuestra masa. Se iba ponchando, ¿no? Exactamente, aquí a la hora de ir estirando se va a ir desgasificando justo nuestra preparación. Poquita harina. Exceso de CO2. Exactamente, porque al final es importante que nosotros sepamos ese proceso que seguramente ya algunos lo habrán escuchado en alguno otro de tus videos. Se los voy a repetir aquí mientras vamos estirando la preparación, que son esos 5 pasos de la panificación, ¿sí? Nosotros tenemos como número 1 el amasado, que ya hicimos en la batidora. Número 2, tenemos la primera fermentación que le dimos,
que es esa primer fermentación que teníamos la masa completa. Muy desordenada, ¿no? Muchas Exactamente. veces. Después tenemos este tercer paso, que es el armado de nuestro pan, en el armado en el cual estamos desgasificando nuestra preparación. Ahora, el cuarto paso es la segunda fermentación. Esa segunda fermentación la vamos a hacer con el pan ya con la forma que nosotros queremos. Es muy importante esa segunda fermentación porque entonces ahí obtenemos un aire o un gas que sí queremos dentro de nuestro pan. La primera no la queremos. Y más parejo. Exactamente. Y como número 5 tenemos el horneado, que ese ya entonces lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Aquí solamente nos vamos a preocupar de tener un rectángulo lo más longitudinal que se pueda, dependiendo del tamaño que nosotros querramos la rosca. ¿Sí? Incluso en la tradición francesa, cuando se arman los brioches, también se hace, se estira tantito y se abre la parte de abajo, el hoyito para ponerle entonces la bolita. Muchos pensamos que se abran juntos. Y no. Que es la forma tradicional, ¿no? Que hablaba el chef de abrirlo y todo, pero obviamente puede quedar en lugares un poquito más, digamos, estrechos, otros más, hay que tener mucho más cuidado, pues. Exactamente. No sé si se fijaron que yo de vez en cuando voy levantando la preparación. Esto me ayuda a asegurarme de que la masa nunca vaya estando pegada de la parte de abajo y que el tamaño que yo veo de la preparación sea el que está tomando la masa, que no me vaya a pasar que luego levanto y se contrae la preparación. De todos modos, bueno, es una masa con mucha grasa, es muy difícil que se pegue, solo si realmente apoyas mucho el palote. Sí, tal cual. Entonces, ven, nosotros aquí tenemos ya el rectángulo de masa que nosotros queremos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es colocar los muñequitos y armar. Así, ¿sí? Ahora sí, entonces, Jorge, vamos a acomodar a nuestras bendiciones. ¿Cuántos vamos a colocar? La realidad es que aquí en México suele ser un número no tan grande, pero tampoco ponemos 1 o 2. Regularmente una rosca como este tamaño, que es como para 8 personas, suele tener entre 4 o 5. ¿Sí? Normalmente, tradicionalmente, se usan números también bíblicos, números impares, ¿no? Exacto. Como 3, Yo sabía los 5 y impares, 7. pero no sabía el significado. Miren, aprendemos todos los días algo nuevo. Exactamente, dependiendo, bueno, de los pecados capitales, de las virtudes teologales, esos son la numerología que está implícita en el número de niños Dios que les vamos a poner. Ahora, la realidad es que hasta nosotros que lo estamos preparando no vamos a saber bien a bien en dónde van a quedar. Entonces también esa es parte de la sorpresa, ¿no? Entonces vamos a empezar a envolverlos. Más o menos, pues ahorita sabemos como qué distancia tienen entre uno y otro, pero van a ver que a la hora de realmente ya estar acomodando nuestra rosca al final, pues no vamos a tener una posición exacta de dónde estaban. Si ustedes fueran a querer colocar un relleno, Jorge, importante que lo mencionemos, que ahora que están tan de moda, se podría untar acá, puedes poner dulce de leche, queso crema, lo que tú quieras y empiezas a enrollar. Siempre dejen al menos unos 10 centímetros para que el cierre no se vaya a empezar a salir el relleno, ¿sí? Entonces, vamos acá, colocarían, digamos que sus bendiciones junto con el relleno. Bien, terminamos entonces aquí de enrollar y nos aseguramos de que ese cierre quede en la parte de abajo de todo nuestro rollito que hicimos, por así decirlo. Y de acá con mucho cuidado, Jorge, lo que vamos a hacer es, lo vamos a transportar a nuestra charola y aquí vamos entonces a darle la forma. Nosotros, vean, esta rosca realmente es una rosca pequeña. ¿Sí? Pequeña. Acá en México solemos encontrar roscas gigantes, familiares, a veces, familiares, exactamente. Las familias son muy importantes y es una reunión familiar. Sobre todo por el momento de cortar la rosca, ¿no? De compartir el momento. Bueno, tradicionalmente en México son ovaladas, pero podemos hacerlo en forma de corona para evocar aquellas primeras roscas que hacían los antepasados. La podemos dejar esta incluso, si quieres, un poquito redonda, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es, tenemos estas uniones que las vamos a juntar. Yo lo que hago es levanto un poquito de una punta. Levantamos entonces un poquito la punta de uno de los cierres, colocamos ahí y jalamos un poquito la
la masa propiamente dicho, para que quede como abrazando un lado al otro. Esto no se preocupen porque acuérdense que tenemos una parte de cobertura en la parte de arriba que nos va a ayudar perfecto a hacer el remate y que no se vea dónde quedó el cierre. Cuidando la forma, Jorge. Claro. Yo, la verdad, ahora sí no sabría decir realmente dónde están los muñequitos. Si alguno de ustedes en los comentarios nos ponen dónde quedó, pues, se lo podemos agradecer muchísimo. Lo que vamos a hacer, ni yo sé ya dónde quedaron. Siempre cuidando entonces solamente que el cierre haya quedado de la parte de abajo, cuidamos la forma y lo vamos a dejar fermentar. Acuérdense de esos 5 pasos que habíamos hablado, vamos en el 4, entonces la segunda fermentación. Mientras que esta fermentación se va dando, nosotros vamos a ir preparando todos los ingredientes para la cubierta y para la decoración. Para la cobertura necesitaremos mantequilla, azúcar glass, harina y yema. Y para la decoración utilizaremos higos cristalizados, acitrón de colores y cerezas en almíbar. Juan Carlos, entonces dinos cómo se hace la cobertura. Para la cobertura habíamos comentado algunos ingredientes, pues entonces tenemos azúcar glass, mantequilla, la yema de huevo y tenemos un poco de harina. Yo lo que voy a hacer primero es con una espátula vamos a presionar un poquito la mantequilla. En este bowl lo vamos a hacer, realmente la cantidad es muy poquito lo que necesitamos. Algunos, bueno, a lo mejor me van a preguntar, ¿no? Usar margarinas y esas cosas. Se puede utilizar margarina y se puede utilizar también alguna manteca vegetal, la mezcla de esas. De hecho, los panes comerciales suelen casi siempre tienen esto. alguna de esas otras grasas hidrogenadas. ¿Sí nos recomienda más la mantequilla? Yo recomiendo la mantequilla por sabor, pero van a verlo a la hora de hornearlo como también toma un poquito de como consistencia boronosa. Acá agregamos entonces la yema de huevo que teníamos por ahí pendiente. Esto nos va a ayudar al color y nos va a ayudar sobre todo en esta característica a tener un poco más de consistencia y cuerpo. Si quieren obtener alguna textura más lisa, pueden ahí sí utilizar la margarina que mencionabas o la manteca vegetal. Yo voy a ir acá agregando de poco a poco el azúcar glass. Pero siempre es más sano, más natural usar la mantequilla. De hecho, da muchísima más calidad a la preparación. Siempre usarla. Aparte, es la que se utiliza desde hace siglos, que da un sabor increíble. Exactamente. Sabor y aroma. Esta cobertura que utilizamos hoy, Jorge, para nuestra rosca, es muy similar a la que se utiliza para las conchas. Sí, aquí en México, esta cobertura. Digamos que la diferencia principal está en el agregado de la yema que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos colocando esto y vean cómo ya ahí vamos a disimular totalmente el cierre. Hay que presionarlo un poquito, les menciono de nuevo con cuidado para que no desgasifiquemos la preparación. Seguimos así, hacemos uno más para que lo puedan ver. Hacemos el rollito y de acá lo vamos presionando y lo vamos a colocar en el lado contrario del que habíamos colocado ese. También he visto, Juan Carlos, esta masita de colores. De colores también, exactamente. Así como pintamos el de las conchas, hay mucha gente que pinta esta preparación. Ahora, más como comunes con chocolate. Con cocoa, exactamente. Hay gente que pone un poquito de colorante amarillo, hay gente que pone un poquito de colorante rosa, como para simular que fuera de fresa. Así como les decía, a esta mezcla hay quien le pone color, hay quien le pone sabor, puede ser cocoa, puede ser colorante amarillo, rosa, son los más comunes, Jorge. Entonces, acá también ustedes van a elegir en dónde van colocando esta parte, ¿no? de esta cobertura. Hay quienes ahora lo cubren totalmente, ¿sí? Así es. Hay quienes solamente ponen 4 partes, aunque va siendo un poquito opcional. Me gusta que se vea el tema del pan. Del pan, exactamente. Que se vea Ahora, viene todo lo que tenemos nosotros de este lado, Jorge. Todo el tema del acitrón, los higos, las frutas deshidratadas y confitadas que tenemos acá. Hay muchas opciones para colocarlas. Hay gente que al igual que esto lo va colocando dentro del pan y así lo hornean. A mí me gusta hornearlo solo con la cobertura que estamos colocando ahorita y al salir del horno directo colocar estos elementos. Lo que pasa con el tema del acitrón, que bueno, obviamente la palabra o el vocablo viene precisamente del francés,
de que se usaban los cítricos cristalizados en esas coronas que le hablaba desde la antigüedad, pero en México usamos más bien la biznaga. La biznaga que muchas veces se colorea, se tiñe para tener que tenemos acá. Exactamente los colores. Escogimos, Juan Carlos, los colores así, evocando precisamente la bandera de México. Así y tenemos el rojo, el blanco y el verde, que son cuestiones para darle un poquito más de identidad a esta rosca. Así es. Pues Jorge, entonces esta rosca realmente ya está lista para ir al horno. Ahora, no hemos hablado de temperaturas de horno. Es importante que cuando lo vayamos a hornear, el horno esté precalentado. A 170 grados vamos a hornear porque tenemos mucha cantidad de azúcar y no queremos que dore de más. Pero precalentamos un poquito más alto, ¿no? Podemos precalentar a 180, 190 y cuando ya colocamos el producto, entonces bajamos un poquito la temperatura. Sobre todo cuando se abre el horno se pierde. Exactamente, se pierde la temperatura ahí. Entonces, para que empecemos justo en la temperatura que nosotros queremos, ¿no? Lo vamos a hornear aproximadamente por 45 minutos a 55, ¿sí? Es importante que nosotros veamos bien dorado el pan de la parte externa, y si nosotros podemos tratar de levantarlo de las orillas, ya debe de haber perdido bastante peso, ¿sí? Si ustedes tienen a la mano algún termómetro, que no sé qué tantos de los que nos están viendo el día de hoy tengan por ahí un termómetro a la mano, vamos a procurar que la temperatura interna supere los 65 grados. 70 grados estaría perfecto para que nos aseguremos de que el pan está totalmente cocido. A corazón. A corazón, exactamente, sí. De hecho, es la temperatura más o menos de las carnes. Así es, exactamente. Así es. Con mucho cuidado de no destrozarla. Exactamente, por un ladito podemos hacer la prueba. Incluso podrían hacer la prueba también del palillo seco. Es muy probable que salga seco sin ningún problema, pero entonces las otras pruebas que mencionamos ahorita nos van a funcionar muy bien también. Entonces este está listo para irse al horno. También pasado el tiempo horneado, venimos a decorar. A veces por la cantidad decimos, bueno, es muy poco tiempo, sí, pero hay que tener en cuenta el centro que tenemos acá. Es como las donas, ¿no? En todo esto, por eso surgen precisamente las donas. Para que se cocine bien parejo la fritura y el centro no tener que llegar hasta ahí la temperatura. Por lo tanto, en cada uno de los costados, el centro, el corazón se hace más pequeño. Chiquito. Por eso de ahí el tiempo de horneado. Pasemos entonces al horneado. Bueno amigos, ya está horneada la rosca. Ahora lo que procede es decorarla. Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, teníamos acá, habíamos platicado ya hace rato que teníamos el acitrón de colores. Vamos a ir colocando el acitrón. A mí me gusta ir haciéndolo como de ambos lados para que vaya teniendo simetría. Y hay que aprovechar cuando la rosca está todavía caliente, 10 minutitos después de que salió el horno máximo, para que con el propio calor del pan se vayan acomodando como muy bien estas tiritas de acitrón. Para eso pusimos la rejilla, ¿no? Exactamente, por si se llega a escurrir alguna cosa así, y para que además no se nos vaya a sudar el pan de abajo. Es importante, si no tienen una rejilla, lo pueden hacer a lo mejor con una tabla o con algún plato al revés, como que quede ahí un poquito alternado. Entonces seguimos acá con nuestro acitrón. Vamos, como les decía, poniéndolo de manera alternada. A ver, acá de pronto en los paquetes nos salen unas tiras un poquito más cortas. Si a ustedes les gusta mucho este tema de la fruta que le estamos colocando arriba, lo pueden cortar, o estos pedazos que salen más chiquitos, y colocarlos como relleno en su rosca. Esa es una muy buena opción también. Enrollas, ¿no? Exactamente, cuando lo estás enrollando. Entonces, yo le voy a colocar solamente en esta parte, esto del acitrón. Vamos a colocar también unos higos. Los cortamos a la mitad y yo los voy a poner así, como acostados, para que la parte del centro del higo nos sirva de soporte para las cerezas que tenemos por acá. Colocamos entonces nuestros higos ahí y encima les vamos a colocar las cerezas. Esto, por ejemplo, hay mucha gente, Jorge, no sé si te ha tocado ver, que decoran también con crema pastelera en la parte de arriba. Exactamente, la crema pastelera ayudaría a detener la fruta. Podemos poner como rosetones, por así decirlo, de crema pastelera, colocamos el higo y entonces ya tenemos menos riesgo de que se nos vaya a mover la fruta o cualquier cosa.
¿Sí? Una linda duquesa. Entonces, pues bueno, exactamente. Esta sería entonces, Jorge, una manera muy tradicional de decorar nuestra rosca. Creo que el tema del acitrón, del higo, de las cerezas es algo muy usual a lo largo de México, pero existen un montón de opciones, ¿no? Platicábamos hace rato de cubrirla todo de la cobertura que tenemos acá. Podemos hacer hilo de chocolate. Hay mucha gente que en lugar de acitrón usa ate. Nosotros estamos ahorita acá en Morelia, Michoacán, entonces es algo que se utiliza mucho. El tema del ate es una súper opción. Y bueno, de ahí a la fruta que te vaya gustando. La propia crema pastelera. Exactamente. Incluso frutos secos. Con ganache montado. Exactamente, también una muy chocolatosa, así muy monchosa se podría hacer. La he visto con algunas nueces o frutos secos, avellanas. Bueno, ahora sí, infinidad de opciones. Podemos darle riendas a nuestra creación, pero y a la imaginación. La base. La base, exactamente. Bueno amigos, esto es todo por hoy. No quiero despedirme sin darle las gracias al chef que muy amablemente ha cedido a acompañarnos y compartir con ustedes sus conocimientos y sobre todo esta deliciosa rosca de Reyes. También al Colegio Culinario por habernos prestado las instalaciones y siempre estar al pendiente de nuestras preparaciones. Chef. Muchas gracias, Jorge, espero que lo hayan disfrutado y esperamos por ahí sus resultados. Compártanos lo que van haciendo y comenten qué les pareció. Que tengan un buen día. Si les gusta lo que hacemos, recuerden siempre suscribirse. Nos vemos en la próxima, no te pierdas ningún video. Chao.